La tarde pintaba un cuadro idílico de felicidad familiar. Natasha se encontraba junto a la cocina, preparando sus famosas macarrones con mariscos, el plato predilecto de Igor. En otra habitación se escuchaban las risas de Masha y David. En la casa reinaba una atmósfera cálida y acogedora. Igor llegó a casa más tarde de lo habitual, pero, como siempre, trajo consigo esa energía que llenaba la casa de vida. Sus pasos firmes, su sonrisa sincera, el beso que le daba a Natasha en la coronilla, todo formaba parte de su rutina diaria. Natasha le sonrió, pero en su mirada había algo diferente, algo que intentaba ocultar tras una sonrisa y bromas, pero algo había cambiado. «Hoy te ves cansado», comentó ella sirviéndole el té. «Un día duro», confesó Igor frotándose las sienes, «pero contigo el cansancio se desvanece». Igor siempre había sido así, sincero, atento y, según Natasha, demasiado correcto. Ese demasiado comenzaba a irritarla. Cada vez con más frecuencia, se daba cuenta de que su previsibilidad se había convertido en monotonía. En su cabeza, cada vez más fuerte, resonaba una voz que susurraba que la vida debía ser más emocionante, más vibrante. Esa voz surgió por primera vez tras un encuentro casual con Sergei. Sergei era todo lo contrario a Igor. Un aventurero jovial, ingenioso y despreocupado, siempre acaparaba la atención. Cuando se cruzaron en una fiesta, Natasha sintió un clic interior. Hablaron de libros, de películas, de la vida misma, y con cada minuto que pasaba, Natasha se daba cuenta de cuánto echaba de menos un interlocutor así. Ahora sus pensamientos volvían constantemente a aquella conversación. Se sorprendía a sí misma esperando su llamada o un mensaje. Había comenzado como una amistad inocente, pero el conflicto interior crecía. Sabía que estaba traspasando una línea, pero ese riesgo la excitaba, hacía que su corazón latiera más rápido. «¿En qué piensas?», la voz de Igor la sacó de sus cavilaciones. «Simplemente estoy cansada», mintió ella. Esas palabras se habían convertido en sus salvavidas. Cada vez que la atormentaba el remordimiento, encontraba una excusa. Decía que era solo un coqueteo, que no significaba nada. Pero en el fondo, Natasha sabía que ya había dado el primer paso hacia el abismo. Al día siguiente, Igor decidió sorprender a la familia. Consiguió mediodía libre para recoger a los niños del colegio y llevarlos a un picnic. Para Igor no era solo una idea, sino una manera de pasar tiempo con su familia, de demostrarles cuánto los quería. «Natasha, tenemos planes hoy», dijo misteriosamente por la mañana, besándola al despedirse. Su corazón se encogió de angustia. ¿Y si Igor sospechaba algo? Pero rápidamente apartó esos pensamientos. No, Igor era demasiado confiado, demasiado leal. Nunca se le ocurriría que ella fuera capaz de una infidelidad. Cuando la familia llegó al río, el ambiente era casi perfecto. Igor enseñaba a los niños a pescar, contaba historias de sus excursiones con amigos en su juventud. Natasha estaba sentada a un lado, observándolos, y por un momento sintió una oleada de ternura. Miró a Igor y vio a un hombre que se entregaba por completo a su familia. Sin embargo, ese momento fue efímero. Sergei le envió un mensaje y, como por reflejo, escondió el teléfono para que Igor no lo viera. El peso de sus secretos se hacía cada vez más insoportable. Con cada día que pasaba, Natasha se enredaba más en las contradicciones de sus pensamientos y acciones. Entendía que sus actos estaban causando daño, pero resistirse a encontrarse con Sergei era cada vez más difícil. Él le enviaba mensajes cortos, pero atrevidos, que la hacían temblar. Una simple notificación suya le producía una descarga de adrenalina. «Natasha, hoy estás muy pensativa», comentó Elena, la esposa de Sergei, durante un paseo en el parque. «Tengo muchas cosas en la cabeza», respondió Natasha, intentando ocultar su nerviosismo. Elena, como siempre, estaba atenta. Su mirada penetrante hizo que Natasha se encogiese. A veces le parecía que Elena sospechaba algo,
pero convencerse de lo contrario era más fácil. Sergei, por el contrario, se mostraba seguro de sí mismo y de su influencia. Sus encuentros eran espontáneos: un café al mediodía, un cruce casual por la calle. Siempre encontraba una excusa para tocarle la mano, para lanzarle una mirada significativa. Natasha era como una polilla atraída por el fuego. Sabía que se quemaría, pero no podía detenerse. Una tarde, cuando Igor se fue a una reunión de negocios, Sergei le propuso ir a su casa. «Es una locura», susurró Natasha por teléfono. «¿Pero no es eso lo que necesitas?», respondió él con una sonrisa que ella casi podía ver a través del teléfono. Cuando llamó a su puerta, Natasha estaba al borde del pánico. Los niños dormían y la casa parecía extrañamente silenciosa. Sergei entró con seguridad, como si fuera el dueño del lugar. Su presencia era para ella a la vez alegría y tormento. «Estás muy nerviosa», comentó él acercándose. «Relájate, solo quería verte». Su conversación continuó con una copa de vino. Sergei sabía elegir las palabras adecuadas para que Natasha se sintiera deseada, especial. Era todo lo contrario a su vida medida con Igor, donde cada día parecía predecible. Al día siguiente, Natasha volvió a la rutina. Intentaba comportarse como si nada hubiera pasado, pero sus acciones se volvían cada vez más cautelosas. El teléfono siempre boca abajo, las contraseñas cambiaban con más frecuencia. Igor no se daba cuenta. Estaba demasiado ocupado preparando un proyecto importante. Sin embargo, Elena le hacía preguntas cada vez más insinuantes. «¿Cómo van las cosas con Igor?» «¿Todo bien?», preguntó un día durante un café. «Por supuesto. ¿Por qué preguntas?». Natasha intentaba hablar con seguridad, pero su voz delató una ligera inquietud. «¿Es que has cambiado últimamente?», comentó Elena. «Quizás me equivoco, pero ten cuidado. A veces parece que juegas con fuego». Esas palabras la traspasaron, pero ella se limitó a desestimarlas. «Elena no sabe nada», se convencía a sí misma. Más tarde, después de dejar a los niños con su abuela, Natasha decidió encontrarse con Sergei en un lugar neutral. Eligieron una cafetería acogedora en las afueras, donde nadie los reconocería. Durante la conversación, Natasha sintió que su miedo daba paso a una sensación de libertad. «Estás cambiando», dijo Sergei, observándola. «¿Eso es malo?». «Al contrario, por fin empiezas a vivir para ti». Esas palabras la conmovieron profundamente. «¿De verdad no he vivido para mí?», se preguntó, buscando justificaciones para sus acciones. Mientras tanto, Elena no podía deshacerse de la sensación de que algo no iba bien con Sergei. Sus llegadas tarde, las llamadas misteriosas. Todo eso no encajaba en la imagen habitual de su matrimonio. Decidió instalar una cámara oculta en su sala de estar, con la esperanza de que eso aclarara sus dudas. Elena estaba sentada frente al ordenador, revisando las grabaciones de la cámara que había instalado discretamente en la sala de estar. Los primeros días le parecieron una pérdida de tiempo. Sergei, como siempre, veía la televisión, hablaba con ella, o simplemente se quedaba dormido en el sofá. Sin embargo, una de las grabaciones llamó inmediatamente su atención. Sergei hablaba por teléfono. Su tono era demasiado suave, demasiado íntimo. «Hoy estabas guapísima», dijo él sonriendo. Elena se quedó paralizada. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Dime otra vez cuánto me has echado de menos», continuó él, y por su voz quedó claro que no estaba hablando con ella. Eso fue suficiente. Elena no quiso seguir viendo la grabación. Ya sabía que sus peores sospechas se habían confirmado. Su mente buscaba frenéticamente una solución. Elena no era una mujer que se resignara fácilmente. Decidió luchar, pero primero necesitaba saberlo todo. Mientras tanto, Natasha luchaba por mantener su doble vida. Su engaño se hacía cada vez más difícil de ocultar. Sergei exigía cada vez más de su tiempo, e Igor, aunque no sospechaba nada en concreto, había empezado a notar su distancia. «Estás ocultando algo», le dijo una noche,
mientras cenaban juntos. «Te lo inventas». Natasha intentó reírse, pero su voz tembló traicionera. Igor la miró fijamente, pero no dijo nada. En su interior crecía la inquietud, pero no quería creer lo peor. Para él, la familia siempre había sido la base inquebrantable, y la idea de que Natasha pudiera traicionarlo le parecía impensable. Elena decidió actuar. Revisó cuidadosamente las grabaciones, buscando pruebas que pudieran revelar con quién Sergei le era infiel. Tras varios días, su paciencia tuvo recompensa. Sergei envió un mensaje que accidentalmente apareció en la pantalla de su teléfono durante una grabación. El nombre del destinatario heló a Elena. Era Natasha. «Así que es así», susurró ella, sintiendo que la ira crecía en su interior. No montó un escándalo inmediatamente. En lugar de eso, decidió reunir pruebas irrefutables. Esperó a que Sergei volviera a encontrarse con Natasha y lo siguió en secreto. El coche se detuvo en la cafetería de las afueras, donde la pareja se reunió y pasó varias horas. Elena tomó fotos, inmortalizando su encuentro. Natasha sentía que la situación se le escapaba de las manos. Empezó a ponerse nerviosa, a mirar constantemente a su alrededor, temiendo que los vieran. Sergei, por el contrario, parecía relajado, casi despreocupado. Su seguridad la tranquilizaba, pero solo por poco tiempo. «Estamos arriesgando demasiado», le dijo cuando estaban en el coche. «El riesgo es la vida misma», respondió él con una sonrisa. Esas palabras sonaban románticas, pero Natasha sentía que el peso de su secreto se hacía cada vez más pesado. Elena no tardó en actuar. Una noche, cuando Sergei llegó a casa, lo recibió con fría determinación. «Tenemos que hablar», dijo, dejando sobre la mesa las fotos y las grabaciones de las llamadas. Sergei palideció. Entendió que sus artimañas habían sido descubiertas. Elena no montó una escena histérica, pero sus palabras eran como cuchillos. «No solo me has traicionado a mí, has traicionado a todos. A Igor, a Masha, a David. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» Sergei intentó justificarse, pero Elena solo lo miró en silencio hasta que calló. Luego se levantó, tomó el sobre con las fotos y se dirigió a la salida. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él casi gritando. «Haré lo correcto», respondió ella, y cerró la puerta de golpe. Igor recibió el sobre en el trabajo. Dentro había fotos y una carta de Elena, donde describía todo lo que había descubierto. Miró fijamente las imágenes, como si no pudiera creer lo que veía. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche, Igor llegó a casa tarde. No dijo nada a Natasha. No alzó la voz. Simplemente la miró en silencio, como si la viera por primera vez. Natasha sintió que se le cerraba la garganta, pero no podía hablar. En ese momento, algo se rompió definitivamente entre ellos. Natasha estaba sentada en la cocina, removiendo sin pensar un té frío. La casa parecía demasiado silenciosa, sin el ruido habitual de la televisión ni los pasos de Igor. Habían pasado 2 días desde que él se había marchado sin decir nada. No respondía a sus llamadas ni a sus mensajes, dejándola en una angustiosa espera. Los niños también notaron los cambios. Masha, una adolescente con un agudo sentido de la justicia, miraba a su madre con evidente incredulidad. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó un día durante la cena. «Está en el trabajo», mintió Natasha, evitando su mirada. Pero Masha no le creyó. Mientras tanto, Igor estaba en la pequeña casa de su amigo del ejército, Konstantin. Esa casa, rodeada de bosque, era el lugar perfecto para recomponerse. Konstantin no hacía preguntas innecesarias, simplemente ofrecía su ayuda y servía un trago en silencio. «¿Sabes qué harás después?», preguntó cuando Igor terminó de contarle. «Todavía no», respondió él. Igor no sentía ni rabia ni dolor, solo vacío. Releía la carta de Elena, miraba las fotos e intentaba comprender en qué momento todo había salido mal. No podía deshacerse de la imagen de Natasha y Sergei, de sus sonrisas, de sus caricias.
Esa sensación era como un veneno que se extendía lentamente por sus venas. Natasha, sola con los niños, comenzó a darse cuenta de que estaba perdiendo el control. Sus intentos de contactar con Igor se volvían cada vez más desesperados. Repasaba conversaciones, gestos, miradas, intentando encontrar la razón de su desaparición. Sergei también se sentía desorientado. Elena se había marchado dejándole una breve nota. Tu libertad te vale más que tu familia. Disfrútala. Intenta contactar con Natasha, pero sus respuestas eran frías y breves. Necesitamos hablar, escribió él. Ahora no es el momento, respondió ella, sintiendo que cada conversación solo empeoraba las cosas. Al tercer día, Igor finalmente encendió su teléfono. Tenía decenas de llamadas perdidas de Natasha, varios mensajes de sus padres y uno de Elena. Ella escribía concisamente: «He pedido el divorcio. Si necesitas algo, contacta conmigo». Ese mensaje hizo reflexionar a Igor. Sabía que Elena tenía razón. Eso no se podía tolerar. Una noche, mientras Natasha intentaba dormir a David, llamaron los padres de Igor. La voz de su madre era severa y fría. «Natasha, ¿puedes explicarnos qué está pasando? Igor se ha ido. Los niños están angustiados. ¿Qué has hecho?» Natasha intentó justificarse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sentía que empezaban a sospechar, pero nadie sabía con certeza todavía. Esa presión inconsciente crecía sobre ella como una avalancha. Igor pasó unos días más en casa de Konstantin, reflexionando sobre cómo actuar. Quería empezar una nueva vida, pero sabía que para ello tenía que poner fin a la anterior. Konstantin, como siempre, estaba a su lado, apoyándolo en silencio. «No estás obligado a dar explicaciones a nadie», le dijo un día, «pero debes vivir de forma que no te arrepientas luego». Esas palabras tocaron a Igor. Entendió que tenía una elección: seguir atormentándose con los fantasmas del pasado o dejarlos atrás para siempre. La vida de Sergio se desplomó catastróficamente. Tras la partida de Elena, su apartamento se convirtió en un lugar vacío y frío, donde cada recuerdo del pasado le causaba un profundo dolor. Trabajar se volvió cada vez más difícil. Sus compañeros, al enterarse de su infidelidad, comenzaron a mirarlo con desprecio. Sergio siempre se había enorgullecido de su carisma, pero ahora incluso aquellos que antes lo respetaban le daban la espalda. «Tú mismo tienes la culpa», le espetó su jefe después de otra queja sobre su comportamiento. «Aquí construimos carreras, no destruimos familias». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sergio perdió su trabajo. Mientras tanto, Natasha intentaba encontrar la manera de recuperar a Igor. Sus intentos por comunicarse con él por teléfono eran infructuosos. Le enviaba mensajes en los que se disculpaba y le rogaba que regresara, pero Igor no respondía. «Mamá, basta de humillarte», le dijo un día su hija, Masha, observando sus desesperados intentos. «Tú misma lo destruiste todo. Papá está mejor sin ti». Esas palabras hirieron a Natasha más profundamente de lo que podía imaginar. Su propia hija, a quien había criado, ahora la miraba con desprecio. Igor, refugiado en casa de Constantino, se sumergía cada vez más en el trabajo. Un viejo amigo de otra ciudad le ofreció el puesto de director en una empresa constructora. Era la oportunidad de empezar de cero, dejando atrás el dolor y el resentimiento. Antes de partir, Igor decidió reunirse con sus padres. Vivían cerca de la casa de Constantino, y la visita se convirtió para él en una especie de cierre de un capítulo antiguo. «Hijo, has hecho lo correcto al irte», le dijo su madre abrazándolo. «Te mereces ser feliz». «Pero los niños», Igor reflexionó. «Ellos se quedan con ella». «Crecerán», respondió su padre. «Lo importante es que vean que vives dignamente». Esas palabras ayudaron a Igor a tomar la decisión final. Natasha, por su parte, se sumía cada vez más en la culpa. Sergio, al darse cuenta de que ella también se alejaba, fue a su casa. «Me evitas», dijo él, parado en el umbral. «Se acabó», respondió Natasha,
sin dejarlo entrar. «Vete». Sergio intentó convencerla de que todavía podían estar juntos, pero Natasha fue inflexible. Ahora que Igor se había ido, comprendió que todo lo que había vivido con Sergio había sido un error. Mientras tanto, Elena ya había presentado los papeles para el divorcio. No quería perder el tiempo en aclaraciones y simplemente decidió romper todos los lazos con Sergio. Para ella, era una manera de empezar de nuevo. «Soy más fuerte de lo que pensabas», le dijo cuando se encontraron en el juzgado, «y nunca más permitiré que destruyas mi vida». Sergio intentó recuperarla, pero comprendió que Elena ya estaba muy lejos. Igor llegó a la nueva ciudad a altas horas de la noche. El aire frío lo recibió en la estación, recordándole que enero era más severo allí que en su tierra natal. La ciudad le pareció tranquila y pausada, perfecta para empezar de nuevo. En el andén lo esperaba Vladimir, su viejo amigo, quien le había ofrecido el trabajo. «Al fin llegaste», sonrió Vladimir, abrazando a Igor. «Te espera mucho trabajo, pero créeme, es lo mejor que te pudo pasar». Al día siguiente, Igor comenzó a trabajar. La empresa constructora que dirigía Vladimir recién empezaba a expandirse, e Igor ocupó un papel clave en este proceso. Tuvo que sumergirse en proyectos, viajes de negocios y negociaciones, pero era precisamente lo que necesitaba. El trabajo constante no le dejaba tiempo para recordar el pasado. Al principio, los empleados se mostraron cautelosos con él. Igor era reservado y no le gustaba hablar de sí mismo, pero con el tiempo vieron su profesionalismo y su tranquila confianza. «Un jefe así es un sueño», susurraban en los pasillos. Mientras tanto, Natasha, sola, intentaba lidiar con el silencio que llenaba su casa. Sus hijos se habían alejado de ella. Masha pasaba más tiempo en casa de su abuela, y David prefería quedarse en su habitación con los auriculares, evitando cualquier tipo de comunicación. «¿Podemos cenar juntos?», le propuso Natasha un día. «¿Para qué?», respondió Masha bruscamente. «Ya no va a cambiar nada». Esas palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Natasha comprendió que estaba perdiendo lo más valioso que le quedaba: sus hijos. Pasaron varios meses. Igor se había integrado completamente a su nueva vida. Compró un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, empezó a correr por las mañanas e incluso se apuntó a un club local de tenis de mesa. Su vida poco a poco iba encontrando un ritmo. Un día, en un café, conoció a una mujer llamada Olga. Trabajaba como médica y solía ir allí a almorzar. Su conversación comenzó casualmente. Ambos pidieron el mismo plato. «Parece que tenemos el mismo gusto», sonrió ella. Igor sintió que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía ligero y cómodo en compañía de alguien. Olga era inteligente, amable y tranquila. Su serenidad lo calmaba a él también. Natasha, al ver que sus hijos se alejaban, decidió dar un último paso para recuperar su confianza. Fue a ver a los padres de Igor. «Sé que actué mal», dijo, mirando a la madre de Igor, «pero quiero que me den una oportunidad». La madre de Igor la miró larga y fijamente. «¿Una oportunidad?», preguntó. «¿Quieres que convenzamos a tus hijos para que regresen contigo? Eso no está en nuestras manos. Tú misma destruiste la familia, y ahora solo tú decides cómo arreglarlo». Esas palabras hicieron que Natasha comprendiera que su única salida era hablar honestamente con Masha y David. Igor se reunía cada vez más con Olga. Resultó ser no solo una agradable interlocutora, sino también una persona que podía comprenderlo sin muchas palabras. Paseaban juntos por la ciudad, discutían sobre películas, libros y planes para el futuro. «No pareces alguien que haya vivido en calma», le dijo ella un día. «Es verdad», respondió Igor, «pero espero que ahora todo sea diferente». Y realmente empezó a creerlo. Pasaron 6 meses. Cada nuevo día se convertía en una prueba para Natasha. Vivía en una casa vacía, que antes estaba llena del sonido de las risas y los juegos de sus hijos. Ahora, el silencio le resultaba insoportable. David prácticamente no salía de su habitación, y Masha dejó de hablar con su madre por completo.
Natasha no podía obligarse a mirar las fotos familiares que todavía colgaban de las paredes. Las imágenes de Igor sonriendo y de sus hijos la atormentaban. Sabía que nunca más podría recuperar su vida anterior. Un día, Natasha decidió ir a ver a Masha, quien vivía con su abuela. Permaneció mucho tiempo de pie frente a la puerta antes de tocar. «Masha, ¿podemos hablar?», preguntó tímidamente cuando su hija abrió la puerta. «Si es otra vez para disculparte, ya lo he escuchado todo», respondió Masha fríamente. Natasha intentó explicar sus sentimientos, contar lo difícil que se le hacía vivir sin su familia, pero cada palabra se rompía contra la indiferencia de su hija. «Nos traicionaste a papá», dijo Masha, mirando a su madre con reproche. «No puedo olvidarlo». Esas palabras sonaron como una sentencia. Natasha dejó la casa con una profunda sensación de impotencia. Mientras tanto, Igor continuaba construyendo su nueva vida. Su relación con Olga se hacía cada vez más cálida. Empezaron a pasar los fines de semana juntos, a ir al campo y a cenar en restaurantes acogedores. Olga no hacía preguntas innecesarias sobre su pasado, pero su dulzura y apoyo ayudaban a Igor a recuperarse. Un día, lo invitó a cenar a su casa. En su pequeño apartamento, todo estaba ordenado y acogedor. En las paredes colgaban cuadros que ella misma había pintado, y sobre la mesa había una cesta con pan recién horneado. «Piensas demasiado en el pasado», le dijo sirviéndole té caliente. «¿Y cómo deshacerme de él?», preguntó Igor. «No necesitas deshacerte de él. Simplemente acéptalo como parte de tu historia». Esas palabras lo tocaron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dejar ir el dolor y empezar a vivir de verdad. Sergio, sin trabajo y sin familia, se hundió por completo. Se mudó a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, donde vivía solo. Su teléfono permanecía silencioso, y sus intentos de comunicarse con Natasha o Elena fueron infructuosos. Un día, se encontró casualmente con Natasha en un supermercado. «Natasha, espera», la llamó acercándose a ella. Natasha se giró bruscamente. Su rostro se contorsionó por la irritación. «¿Qué quieres?», preguntó fríamente. «Simplemente hablar. Podríamos intentarlo de nuevo». Sus ojos brillaron de ira. «¿De nuevo? ¿Contigo? Lo he perdido todo por tu culpa. ¿Crees que voy a volver a eso?». Sergio intentó decir algo, pero Natasha no lo escuchó. Dejó las compras y salió del supermercado, sintiendo cómo la ira y el dolor la inundaban. Mientras tanto, los hijos de Igor también se adaptaron a la nueva realidad. Masha, que ahora vivía con su abuela, comenzó a hacer trabajo voluntario. Su preocupación y seriedad la ayudaban a encontrar un lenguaje común con los demás. David, aunque seguía siendo reservado, empezó gradualmente a mostrar interés por el fútbol y se apuntó a un club local. Un día, Masha le escribió una carta a Igor. «Papá, te echo de menos. Quiero que nos veamos». Igor, al recibir esa carta, comprendió que sus hijos todavía lo necesitaban. Empezó a planear un viaje para visitarlos. Igor estaba de pie junto a la ventana, con la carta de Masha en sus manos. Su hija, siempre tan fuerte y decidida, ahora buscaba su apoyo. Sentía orgullo por ella, pero también el pesar de no haber estado ahí cuando lo necesitaba. «¿Estás preocupado?», observó Olga, acercándose a él. «Sí», respondió con brevedad. «Han pasado por demasiado». Olga le abrazó por los hombros, infundiéndole seguridad. «Estás haciendo todo lo que puedes, y eso es lo más importante». El viaje para ver a sus hijos se convirtió para Igor no solo en un regreso al pasado, sino también en una prueba de su nueva situación. Comprendía que la conversación con Masha y David no sería fácil. Sin embargo, necesitaba mostrarles que, a pesar de todos los errores, seguía siendo su padre. Cuando llegó a casa de sus padres, lo recibieron con abrazos. «Te ves bien», dijo su madre, ofreciéndole té. «Te hemos echado mucho de menos». Los niños llegaron un poco más tarde. David se mantuvo cauteloso, pero Masha corrió inmediatamente hacia Igor, abrazándolo con tanta fuerza
como si temiera perderlo de nuevo. «Te he echado tanto de menos», susurró ella. Esas palabras fueron un verdadero regalo para Igor. Natasha, mientras tanto, se sentaba en su casa vacía. Se enteró por los vecinos de que Igor había ido a ver a los niños, y esa noticia la atormentaba. Comprendía que ya no era parte de sus vidas, pero esa conciencia solo intensificaba su dolor. Intentaba distraerse. Leía libros, veía películas, incluso bordaba, pero todo parecía sin sentido. Su único consuelo era un diario en el que escribía sus pensamientos. Hoy he vuelto a ver sus fotografías. Masha se ve tan mayor. Me pregunto si piensa en mí. Masha y David pasaron todo el día con Igor. Pasearon por el parque, montaron en bicicleta y hablaron sobre sus planes para el futuro. «Papá, ¿ahora eres feliz?», preguntó David inesperadamente. «Creo que sí», respondió Igor, buscando las palabras adecuadas. «Pero aún echo de menos aquellos tiempos en que estábamos juntos». Los niños intercambiaron miradas. Masha tomó la mano de su hermano. «Nosotros también te echamos de menos. Pero ahora todo es diferente». Igor comprendió que habían madurado más de lo que él pensaba. Mientras tanto, Sergio continuaba su caída. Empezó a beber, intentando ahogar su sentimiento de culpa y soledad. Un día intentó de nuevo contactar con Natasha, pero su teléfono estaba apagado. «Querías usarme», murmuró dejando un mensaje. «Pero ahora estás sola como yo». Esas palabras no llegaron a Natasha. Había apagado su teléfono, intentando protegerse del pasado. Un año pasó rápidamente. Igor vivía en su nueva ciudad, trabajaba en la empresa de Vladimir, construía su relación con Olga y se comunicaba regularmente con sus hijos. Cada carta o llamada suya se convertía en una fuente de alegría para él. Masha contaba sus éxitos en la escuela y David, aunque hablaba menos, compartía sus logros en el fútbol. «Estás mejorando», dijo Olga un día, observando cómo Igor escribía una carta a Masha. «Ellos lo sienten». Igor sonrió. «Espero que sea así». Mientras tanto, Natasha, sola, intentaba recomponer su vida poco a poco. Consiguió un trabajo en la biblioteca local. Era un lugar tranquilo, donde podía evadirse de los recuerdos, pero el vacío interior no desaparecía. Un día recibió una invitación para la boda de Masha. Era breve y formal, pero Natasha sabía que era su oportunidad de ver a su hija. «Quizás sea el comienzo de algo nuevo», pensó, guardando cuidadosamente la tarjeta en un cajón. El día de la boda, Igor llegó a casa de sus padres con Olga. Sentía una ligera emoción. Era la primera vez que llevaba a su nueva pareja a su ciudad natal. A Olga le cayó bien inmediatamente a su madre, quien notó su dulzura y tacto. «Te mereces esta felicidad», dijo la madre de Igor, ofreciéndole té a Olga. Cuando los invitados empezaron a llegar, Natasha fue una de las últimas en aparecer. Llevaba un vestido sobrio y parecía tranquila, pero en su interior rugía una tormenta. Masha, al ver a su madre, se quedó inmóvil por un instante, pero luego se acercó y dijo fríamente: «Gracias por venir». Esas palabras sonaron como una formalidad, pero para Natasha ya era un logro. La ceremonia se celebró en una pequeña iglesia adornada con flores. Masha se veía feliz. Su prometido era un hombre joven y seguro de sí mismo. Igor, sentado en la primera fila, sentía orgullo por su hija. Después de la ceremonia, comenzó el banquete. Los invitados felicitaban a los novios, se brindaba. Cuando llegó el turno de Natasha, se levantó con la copa en la mano. «Quiero desearles amor», dijo mirando a Masha. «Amor verdadero, sincero, un amor que siempre cuidarán». Masha asintió, pero no respondió. En un momento dado, Igor y Natasha se quedaron solos en un rincón del salón. «Gracias por venir», dijo él en voz baja. «Fue un encuentro importante», respondió ella. «Has educado bien a tus hijos». Igor la miró con una larga mirada. «Ellos siguen siendo tuyos, pero recuperar su confianza depende de ti». Esas palabras hicieron que Natasha reflexionara. Cuando terminó la noche, Igor acompañó a Olga hasta el coche. Ella, sonriendo, lo abrazó y dijo:
Ha sido un buen día. Tu familia es una familia de verdad. Igor sintió que ahora tenía todo lo que tanto tiempo había buscado: sus hijos, a su mujer amada y la fe en el futuro. Pasaron 2 años más. Igor había construido una vida estable y armoniosa en su nueva ciudad. Su trabajo le proporcionaba no solo ingresos, sino también satisfacción. Los proyectos que supervisaba se convertían en notables y exitosos. En su casa, llena de luz y confort, reinaba una atmósfera cálida. Olga se había convertido en una parte integral de su vida, y su presencia era para Igor un apoyo que apreciaba más que nada. Sus hijos también habían encontrado su lugar en el mundo. Masha se graduó de la universidad y comenzó a trabajar en el ámbito de la asistencia social. Su carácter, forjado por las pruebas, la había hecho fuerte y decidida. David seguía practicando deporte e incluso se convirtió en el capitán del equipo de fútbol local. Visitaban a Igor con regularidad y Olga se había convertido en su amiga. Masha la llamaba tía Olga, y en su voz se escuchaba un sincero cariño. Natasha, por el contrario, vivía tranquila y recluida. Seguía trabajando en la biblioteca, rodeada de libros que se habían convertido en sus únicos compañeros. Las cartas de sus hijos llegaban pocas veces, y cada línea era breve y contenida. Un día decidió enviar a Masha un regalo: un antiguo collar familiar que se transmitía de generación en generación en la familia femenina. Junto con él incluyó una nota: «Querida Masha, este collar perteneció a mi madre, y antes a su madre. Quiero que esté contigo. Espero que algún día puedas entenderme». Masha no respondió a la carta, pero Igor mencionó el regalo en una conversación. «Ella está intentando», dijo él. «Quizás», respondió Masha con brevedad. Igor y Olga decidieron pasar sus vacaciones en el mar. Alquilaron una casa junto a la playa, donde sus días transcurrían plácidamente. Olga, tumbada en una hamaca, leía un libro, mientras Igor recogía conchas que planeaban llevar a sus hijos. Una noche, sentados en la terraza, Igor dijo: «Nunca pensé que podría volver a ser feliz». Olga lo miró con ternura. «No es casualidad. Tú has tomado esa decisión». Esas palabras calaron hondo en él. Natasha, al volver a casa después de otro día de trabajo, encontró una carta en su buzón. Era de David. Solo contenía unas pocas líneas. «Mamá, espero que estés bien. Masha y yo te recordamos. Cuídate». Leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. El tiempo pasaba. Un día, Olga organizó una cena familiar. Masha y David vinieron de visita con buen ánimo. En la pared había una fotografía de su antigua familia, un recuerdo del pasado que ahora no era una carga, sino una lección. «Soy feliz de tener esto», dijo Igor alzando su copa. Los niños sonrieron. Olga le apretó la mano. Mientras tanto, Natasha, sentada en su pequeña habitación, escribía en su diario: «Quizás el tiempo realmente cura, pero las cicatrices quedan. Todo lo que puedo hacer es aprender a vivir con ellas».